De nuevo, ha pasado una semana y volvemos a estar aquí para un nuevo episodio. Padre, la historia de la salvación. Acabamos la semana pasada con Abraham y no queremos volver a entrar porque nos dedicaríamos demasiado capítulo. Tú comienzas siempre saludando y hoy... Saludos, Santiago, saludos. Saludos, Jordi. Somos los de siempre. Es que como nos hemos saludado aquí en la puerta al entrar, sí. ¿Verdad? A quien no habíamos visto en una semana y nunca los vemos, pero sabemos que estáis ahí, sí. Es a nuestros seguidores que siguen aumentando. Gracias por habernos hecho caso y haber puesto, estamos utilizando más los pulgares, arriba y abajo. Os lo agradecemos porque nos da al menos ánimos para seguir pensando en algo, estamos teniendo un poco de impacto. Padre, la historia de la salvación que empieza con Abraham es muy larga, pero entiendo que no vamos a detenernos en todos los puntos. No, ¿verdad? porque tiene un culmen. La historia de la salvación tiene un culmen. Y a ese culmen deberíamos llegar. Es a donde se dirige todo. Exacto. Tiene un punto que el Nuevo Testamento le llama el momento culminante. El momento culminante. En la historia de la salvación comienza con Abraham, continúa luego con los patriarcas, con Isaac, Jacob. Habría que hablar, podríamos hablar también del problema de Esaú y de Jacob, la elección divina. Dios escoge a Jacob y no escoge a Esaú. Y no es precisamente el más, digamos así, el más activo, el más idóneo. El más idóneo, sino a quien Dios quiere. Y de Jacob sabemos que tendrá 12 hijos. Conocemos sobre todo la historia de José, que es una historia maravillosa, que tampoco tenemos tiempo de comentar aquí. Quizá a lo mejor más adelante hablaremos sobre la historia de José. Pero a mí, usted saltó a Isaac, que para mí es interesantísimo. Sí, hablaba de Isaac y luego Jacob. Interesantísimo porque la historia, la forma en que él consigue novia, su matrimonio y demás, es toda una catequesis, es toda una, sí. Y además una manera que está actual, que debería ser actual. Y además es el único matrimonio monógamo del Antiguo Testamento. Así es. Exacto. Pero claro, no podíamos detenernos en todos los casos. Pero yo quiero poner una característica de las tres mujeres, de ellos tres, del padre, el hijo y el nieto. Las madres de Israel. Las madres, todas estériles. ¿Verdad? Estéril Sara, estéril Rebeca, y estéril también Raquel, la mujer por la que trabajó 12 años. 14, padre. 14 años. 14, sí. Óyeme, 7 y 7. Se nota que el tipo estaba bien enamorado. Tuvo 14 años para poderse casar con una. Eso no viajó como largo, Bien. Pues y todo es todo para que este pueblo finalmente se establezca en Egipto y allí va a sufrir una experiencia traumática. Con el paso del tiempo, el pueblo se hace numeroso, pero los gobernantes egipcios, que no son los mismos que conocieron a José, los ven como un peligro y los someten a esclavitud. Entonces tenemos ya la situación de Israel en Egipto, esclavo, en que los niños eran sacrificados, las niñas se les permitía vivir, y ahí Dios va a intervenir de nuevo con la historia de Moisés. 400 años después. 400 años después. Con la historia de Moisés. ¿Y el Éxodo? Y el Éxodo tampoco vamos a entrar en esta historia porque sería... Volvemos a decir que estaríamos aquí en muchísimo tiempo hablando de todo el Antiguo Testamento. Luego viene todo el periodo de los reyes, la monarquía. Lo importante, concretamente hablando del Éxodo, que lo fundamental es que Dios va a sacar a este pueblo de la esclavitud a través de Moisés, porque Dios siempre utiliza, digamos así, realidades concretas y de personas concretas. Dios ha querido llevar la salvación a través nuestras, de forma que nosotros colaboremos en la salvación. Dios podía haberlo hecho de otra manera, pero ha querido hacerlo así. Pero lo importante es que Dios va a sacarse un pueblo y va a formar con un pueblo para él. Lo importante del Éxodo es el momento de la alianza en el monte Sinaí, donde hay una realidad, digamos así, matrimonial, que se expresa en la fórmula vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios, y que se concretiza, digamos así, la cláusula de esta alianza son los 10 mandamientos.
los mandamientos escritos por el dedo de Dios. Estos mandamientos es fundamental porque nosotros podemos entender, la palabra mandamiento puede prestarse a equívoco, es decir, que es algo que está mandado, que está obligado, que yo tengo que cumplir y si no lo cumplo viene un castigo. No tiene que ver con eso. La palabra hebrea es la Torah y Torah indica, por ejemplo, es fundamentalmente luz. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Es decir, yo para poder caminar en la vida necesito luz. Si es noche y está oscuro, si no tengo una luz no puedo caminar porque tropezaré, me equivocaré, me extraviaré. Necesito esta luz. Por eso la Torah es la luz que me ilumina en mi camino, que me indica, es también la orientación, es la guía que me está señalando cuál es mi destino y cómo yo llegar a mi destino. Sobre todo, la Torah hace presente cuando aparece la noche en nuestra vida, cuando aparece el sufrimiento, cuando aparece el sinsentido, cuál es la lámpara que me ilumina, que me muestra cuál es el camino de la verdad, es la Torah. Por eso Dios dirá al terminar de dar la ley, dirá, haz esto y vivirás. Porque la ley no está puesta, el hombre no está al servicio de la ley para cumplir la ley, sino la ley está en nuestro servicio, es nuestra servidora, porque Dios es nuestro servidor. Nosotros no estamos para servir a Dios. Dios no necesita de nuestros servicios. Él es el que nos sirve a nosotros. Y eso se hace patente desde el comienzo, desde la propia creación, desde el establecimiento de la Torah, y luego lo veremos confirmado en Jesucristo. A mí me acuerda siempre una comparación que usted hizo una vez, poniendo la Torah precisamente, no solamente como la lámpara, sino como el camino mismo. Si queremos ir de aquí a Santiago, hay una carretera que podemos tomar, pero si usted no le da la gana y quiere irse por los montes, pues entonces va a ser un poco más dificultoso puede llegar. Y no se sabe si va a llegar. No se sabe si va a llegar, ¿no? Sino que hay una carretera que se ha hecho, que está indicada con todo esto para que en un par de horas nosotros podamos llegar a este sitio. A mí siempre me acuerda antes de estar hecha la carretera, que para ir a ese lugar había que irse de Santo Domingo a San Pedro, coger una goleta, dar la vuelta a la isla, llegar a Puerto Plata y bajar a caballo a Santiago. Sí, sí. Ahora con la carretera, pues llegamos en un par de horas solamente ahí. Antes era un día entero para poder llegar a ese lugar. No, o sea, y sin irse tan lejos. Quiere ir a Santiago, váyase usted al 9 y coja la carretera Duarte Vieja. Vamos a ver si llega. Bien, pero vamos, eso es... vamos a por lo importante. No, es precisamente decir que los mandamientos, lo que quiero decir con esto, que los mandamientos es algo que nos va a facilitar la vida, que va a hacer que podamos llegar más rápidamente donde queremos llegar incluso. Pero los mandamientos es la expresión de lo esencial, que es Dios se ha escogido un pueblo para sí. Y esto es algo fundamental que expresa lo que es la singularidad de Israel. Israel no es un pueblo como los demás. Israel es el pueblo que Dios se ha forjado, de forma que sin Dios Israel no tiene ningún sentido, no tiene ninguna razón de ser. La razón de ser de Israel es aquel que Dios ha llamado para una misión concreta. ¿Cuál es esta misión que tiene Israel? Preparar el advenimiento de Jesucristo, que es el objetivo fundamental de no solamente de toda la historia de la salvación, desde la creación. Por eso es importante esto, que Israel sea un pueblo singular, y eso tiene también relación con lo que es la Iglesia. Es un pueblo escogido por Dios, creado por Dios, cuya única razón de ser es el cumplir la misión que Dios le ha confiado. Por eso es un pueblo especial, distinto a los demás pueblos. Por eso no encaja con los demás pueblos. Siempre Israel será un pueblo extraño, distinto a todos los demás. Precisamente por eso Israel es un pueblo que ha sido perseguido constantemente, porque de alguna manera Israel hace presente a Dios, porque este pueblo no tendría ningún sentido ni existiría siquiera si no fuera la expresión visible de la acción de Dios en la historia. No es casualidad de que Israel haya sido tan perseguido y que en este momento esté viviendo una situación, digamos, de presión por todas partes, porque precisamente por su singularidad. Y esto ocurre también con la Iglesia, porque la Iglesia es una creación divina. La Iglesia no existiría si no fuera una creación de Dios, porque es Cristo quien la ha instituido. Por eso la Iglesia es también singular. Es un pueblo que, viviendo en el mundo, sin embargo, no es del mundo. Tiene una misión con respecto al mundo, como lo tiene Israel, porque la Iglesia de alguna manera es la continuación de Israel, de la misión de Israel.
distinto porque ya no es el tiempo de la preparación, sino es el tiempo de la confirmación, digamos así. Por eso, eso es importante resaltarlo, la especificidad, la singularidad de este pueblo, que es un pueblo distinto a todos los demás pueblos. Como la Iglesia es un pueblo distinto a todos los demás pueblos. El cristiano no es como los demás. Tiene una naturaleza diferente y por tanto existe en tanto en cuanto está en misión para el mundo. Porque Israel está en función del mundo, como también la Iglesia está en función del mundo. Y este pueblo, a medida que se acerca el momento culminante que decíamos, pasa por un periodo serio de purificación más adelante, que es el exilio, que es un momento importantísimo. Pero a mí me llama la atención cuando hablamos de momento culminante, y me gustaría... Bueno, momento culminante, hay que tener en cuenta que en la Escritura, concretamente San Pablo, divide la historia en 3 fases. Sí. El tiempo de la preparación, que sería desde Abraham hasta Jesucristo, el momento culminante, que es el acontecimiento fundamental de la historia de la humanidad, que es el acontecimiento de Jesucristo, y luego los últimos tiempos, que es lo que estamos viviendo ahora nosotros. ¿Por qué llamamos los últimos tiempos? Porque, digamos así, Dios ya ha dicho todo lo que tenía que decir y ya nos ha mostrado lo que es la verdad en Jesucristo, lo que es el amor, lo que es su propia naturaleza. Y ahora solamente queda una cuestión, en que el hombre tiene que decidir a favor de Cristo o en contra de Cristo. Y ahí es donde se juega el destino individual de cada persona y el destino también de toda la humanidad y de cada pueblo. Un pueblo que opta por Cristo o un pueblo que rechaza a Cristo. Son muy diferentes. Un pueblo que rechaza a Cristo, lo hemos visto a lo largo de toda la historia, es un pueblo contra sí mismo. Porque el abandonar a Dios significa la destrucción del hombre. Lo hemos visto en las ideologías, todas las más recientes, lo hemos visto en el comunismo, lo hemos visto en el nazismo, y lo estamos viviendo en esta ideología de género, porque es una ideología contra el hombre, precisamente porque ha abandonado a Dios. Y esa es la cuestión fundamental, por eso estamos viviendo los últimos tiempos. O decido a favor o en contra. Yo lo que quería ver si podemos detenernos un poco, me viene a la mente que no solo Dios trabaja con este pueblo para llegar al momento culminante, sino que la historia de la humanidad en los tiempos previos al momento culminante también se ha vivido en función de ese evento. Sí. No en vano ha habido un imperio griego en su momento. Antes imperio asirio, antes Egipto, luego Babilonia, Grecia, Persia, o sea, todo esto. Todos han dejado una conformación, incluso geográfica, de idiomas, de caminos, que estaban en función de ese momento culminante. Y también de toda la historia. Quiero decir, la gente dice, ¿y cómo Jesús hablaba tal? Bueno, Jesús hablaba latín porque... No, latín no creo que hablaba griego porque él estuvo en Egipto y además seguramente estuvo trabajando en la construcción de Séforis, una ciudad que está a 5 kilómetros de Nazaret, donde se hablaba griego. De hecho, Jesús, ¿con qué lengua habla con Pilato? Habla en griego. Es verdad, Pilato era romano, pero todos los judíos romanos que iban a Oriente tenían que conocer el griego. Jesús hablaba griego. También hablaba hebreo. ¿Cómo sabemos que hablaba hebreo? Porque él es el que leía en las sinagogas. En la sinagoga de Nazaret. Bien. Y el arameo, que era su lengua materna. Hay que tener en cuenta una cosa en este sentido. No solamente estas situaciones, sino que Jesucristo, tenemos que saber que era descendiente de reyes. Y los reyes sí sabían leer y escribir, sí conocían la cultura, sí conocían varios idiomas, porque era necesario para ellos. Por lo tanto, y como en ese tiempo no había escuela y la cultura se transmitía de padre a hijo, entonces tenemos que pensar que José sí que sabía... José fue el que le transmitió. Exacto. Entonces, eso, el saber leer y escribir, porque sabía leer y escribir, cuando solamente había un 5% de las personas que sabían leer y escribir, y la mayoría en Jerusalén, que es donde estaba la capital, que es donde estaban los sacerdotes, donde estaba el templo, donde estaba todo, ahí estaba la mayoría. Yo entiendo muchas veces por qué los fariseos tenían que tenerle ganas, porque este tipo viene de casa del diablo, de base del carajo, de lejísimo, por allí, a darnos lecciones aquí, que sabía de la Biblia, pues la Biblia había que citarla en hebreo. Entonces, y él la citaba a cada momento.
Griego también, porque precisamente por la Biblia también en griego, que era la Biblia que era... sí, la que usó la iglesia primitiva. La que usó la iglesia primitiva, citada en un porcentaje aplastante comparada con la Biblia hebrea, en ese tiempo la Septuaginta, ¿verdad? Pero que es muy interesante que Dios no solo prepara a un pueblo, sino que incide en la historia, porque Dios gobierna en la historia secular y la prepara también geográficamente a través de acontecimientos para... Había en el momento del nacimiento de Jesús lo que se llama la Pax Romana. Se podía transitar. Sí, es muy importante, por ejemplo, ¿por qué Roma prevaleció sobre Cartago? Hubiera sido muy diferente si Cartago, en las guerras cartaginesas, hubiera prevalecido. De hecho, el hecho de que en aquel momento Roma dominara el mundo, que las calzadas estuvieran, una serie de calzadas recorrían todo el imperio, que había seguridad porque las legiones vigilaban para que los bandidos fueran eliminados, entonces había facilidad de poder transmitir, de expandirse por todas partes, y eso facilitó la propagación del Evangelio. Exacto. Sin eso, incluso también el imperio griego, con la koiné, esa especie de comunidad, digamos, de comunión común de todo, eso facilitó la propagación del Evangelio. Exacto. O sea, toda la historia confluye, es Dios en el fondo quien mueve los hilos de la historia. El hecho, por ejemplo, de cómo San Pablo era ciudadano romano y eso le permitió moverse, es un acontecimiento, es casi un azar de la historia. Sí. De la misma forma que hoy los dominicanos pueden entrar en Israel sin visado. Bueno, en ese momento de preparación es importante cómo Dios está preparando a este pueblo para este acontecimiento fundamental. En primer lugar, eliminándolo de la idolatría, porque este pueblo, la gran tentación que tiene Israel es la idolatría. Por eso los profetas lucharán constantemente. Vemos el caso de Elías, cuando se enfrenta al pueblo, dirá, bueno, ¿hasta cuándo vais a estar cojeando los dos pies? ¿Por qué? Porque tengamos presente la mentalidad antigua, los dioses eran dioses locales, dioses del lugar. Yahvé es el Dios personal de este pueblo, el que es ya escogido. Pero yo cuando entro, por ejemplo, en Canaán, allí hay unos dioses, son los Baales, son los que proveen de la lluvia, los que fecundan la tierra, los que proveen, por tanto, las cosechas, los que me dan a mí de comer. Entonces, Israel tiene esa cuestión, sí, Dios, muy bien, pero también sirvo a los Baales, porque en el fondo es lo que a mí me dan de comer. Eso vemos con el profeta Oseas, y también Amós dirá, ¿quién es el que te da de comer? Soy yo el que te estoy dando de comer, no los Baales. O sea, Dios habrá un combate para volver a Israel, arrancarle su corazón de la idolatría para que se vuelvan a su único Dios. Y este combate va a ser durísimo, y al final, digamos así, Dios va a tener que recurrir a una curación drástica, como va a ser el exilio. No es porque Dios cure, sino que la propia historia de Israel, su propia afán idolátrico, va a contribuir a esta situación. En la política que llevan los reyes de Judá, primero los de Israel, que son destruidos, porque de hecho 10 de las 12 tribus han desaparecido de la historia, y lo mismo va a ocurrir en Judá, a pesar de que Jeremías, muy importante la figura de Jeremías, porque él va diciendo al pueblo de Judá, mira, convertíos al Señor, porque si no, Jerusalén va a ser destruida. Y el pueblo de Judá dice, no importa, aquí está el templo del Señor, eso va a proteger. Exacto. Porque 100 años antes, con Sennacherib, había sucedido lo mismo, y el profeta Isaías había llevado al pueblo a la confianza en el Señor. Pero en aquel momento reinaba Ezequías, que era un rey piadoso, y por tanto Ezequías se volvió de cara al Señor. Pero ahora, en este momento, habría que hablar un poco de Josías, pero en fin, no nos da tiempo para todo esto. Los reyes que están ahora, Joaquín y Sedecías, son reyes impíos. Y el pueblo está confiado, aquí está el templo del Señor, no nos va a pasar nada. Sin embargo, Dios va a ver claramente que no es aquel que dice Señor, Señor, sino aquel que cumple esta realidad. Vemos también al profeta Ezequiel, que de alguna forma es contemporáneo de Ezequías, aunque Ezequiel está en Babilonia, porque Ezequiel pertenecía a la casa sacerdotal y fue uno de los deportados en la primera deportación, porque hubo hasta 3 deportaciones. Ezequiel va a ver cómo la gloria de Dios abandona el templo y se marcha.
y entonces el templo va a ser destruido porque ya ahí ya no está la presencia de Dios. Y este pueblo va a ser llevado al destierro, al exilio, precisamente por no haber escuchado la voz de los profetas. Pero ahí en el exilio es donde este pueblo se va, digamos así, va a ser purificado seriamente. Ahí es donde nace verdaderamente el monoteísmo. Nacerá en el exilio. Ya hablamos de esto cuando hablamos del primer capítulo de Génesis y demás. Sí. Mira, una cosa que yo creo que es bueno puntualizar es que así como Abraham cometió, vamos a decirlo de esa manera, tantos errores en su vida, queriendo llevar delante la historia, ayudar a Dios en las cosas, pensando él por encima de lo que Dios le decía, es lo mismo que ocurre con este pueblo, ¿verdad? Que también va a idolatría tantas veces, que se equivoca, que camina mal, que hace toda una serie de que tiene periodos con barbaridades. Por ejemplo, en el periodo donde está el profeta Elías, que usted dijo ahorita, ¿verdad? Sí. Que donde estaba el rey se casa con una reina fenicia, entonces pagana, claro. Van a hacer cosas terribles en el pueblo de Israel. A mí lo que me surge es decir, ¿verdad?, que ese es el pueblo de Dios en definitiva, que comete toda una serie de... Por lo tanto, todos nosotros, ¿verdad?, todos nosotros, no importa lo que haya pasado con nuestra vida, podemos volver siempre a Dios. Podemos volver. Sí. O sea, Dios lo ha puesto precisamente viendo nosotros, y que Dios no se cansa con todo el pecado y dice, bueno, voy a terminar con esta situación. No, sino que nosotros, pecadores, con 50,000 cosas, pues apoyado en esta palabra de Dios y apoyado en esta palabra de Dios que es el mismo pueblo de Israel, sabemos que podemos tener una vuelta a Dios en cualquier momento que sea, que yo creo, un poco para actualizar la situación para nosotros hoy. Sí, y de hecho es fácil actualizarlo si entendemos cuál es realmente la situación de ese pueblo, Dios, que no es que abandonan a Yahvé, no hacen una elección y eliminan a Yahvé, sino el gran pecado es el sincretismo. Así es. O sea, yo estoy con Yahvé, yo voy al templo, yo hago mi sacrificio, pero también sacrifico a otros. Fácil que hoy nos podamos nosotros ver en eso. Sí. ¿Cuánta gente? Yo voy a misa, pero yo rezo mucho, ¿pero a quién? ¿O pidiendo qué? ¿A qué Dios estás siguiendo? ¿O a cuántos? Sí. Ese es el gran... Por eso la frase de Yahvé es un Dios celoso. No admite competidores. No quiere competidores, no quiere un pedazo de ti. Mira, es todo o nada. Es el esposo de Israel. Y el esposo de Israel no comparte con amantes por ahí. Es él o, si no, él se aparta. Por eso, sin embargo, tengamos presente una cosa muy importante, como veamos al profeta Oseas, en un caso concreto, como este profeta está viendo la situación, viviendo su propia carne, la situación, digamos, que está viendo Dios con el pueblo de Israel. Eso es que está casado con una prostituta que va por su lado y Dios le dice, ¿ves tú? Eso que te pasa a ti es lo que me pasa a mí con este pueblo que se ha prostituido con otros dioses. Sin embargo, Dios vuélvete a casar otra vez con Gomer, porque Dios no abandona nunca a su esposa. Por eso le dirá un día, yo te voy a llevar al desierto, te hablaré del corazón y te haré de nuevo esposa mía, amada mía. Y porque Dios quiere desposarse con nosotros para siempre. Esto nos viene muy lejos porque digamos ver con eso nos presenta muy bien el Evangelio de San Juan con el episodio de la mujer samaritana. Pero bien, eso en otro momento quizá lo hablaremos sobre esto. Pero que la purificación que hace Yahvé con este pueblo es el eliminar para quedar solo él. Eliminar las idolatrías. Bien, yo he escuchado mucha gente siempre decir, no, con Dios adelante a mí no me va a pasar nada. Y teniendo la vida que tiene, como quiera que sea, es precisamente esto de... Nosotros tenemos aquí el templo de Yahvé, ningún pueblo, por poderoso que sea, nos va a invadir a nosotros, porque aquí tenemos el templo, ¿verdad? Y sin embargo Dios fue capaz de levantar su presencia del templo y se fue con un grupo de desgraciados que se iban parejitos por ahí. Como decía en el video aquello de Melquisedec, que el primer templo fue destruido por la idolatría y el segundo templo fue destruido por la división de los hermanos.
cuando la rebelión judía, los celotes se rebelaron contra los fariseos, los saduceos y demás. El tiempo de Jesucristo, después de Jesucristo, el año de Jesucristo, sí. Un templo fue destruido por la idolatría, el otro por la división de los hermanos. Porque eso es el fundamental, el mandamiento fundamental es amar a Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y precisamente el abandonar a Dios es lo que provoca la destrucción de la sociedad. Yo quería decir una cosa con respecto a este pueblo de Israel, que es muy significativo porque es una palabra de Dios para la humanidad ahora y siempre, porque Dios no se echa atrás de sus elecciones. Cuando Israel entra en la tierra prometida, Dios lo lleva a través del desierto y le promete que va a entrar una tierra de promisión que emana leche y miel. Pero cuando Israel entró en la tierra prometida, no entró en el descanso, porque esa tierra estaba ocupada por 7 naciones poderosísimas. Israel tuvo que combatir, estar todo el tiempo con las armas en la mano, en tensión, porque tenía enemigos. Y mientras soy un enemigo, yo no puedo entrar en el descanso, no puedo reposar. Sin embargo, sabemos que el último enemigo, y termina un poco esta situación, por eso cuando Jesucristo se presenta a este pueblo, cuando quiere reunirlo, cuando aparece ante Jerusalén y llora ante Jerusalén, dirá: ¿cuántas veces yo he querido reunirte como la gallina sus polluelos y tú no has querido? Por eso tus enemigos te cercarán y vas a ser destruido. ¿Por qué? Porque este pueblo no ha reconocido el día de mi visita. Por eso este pueblo, el pueblo de Israel, no encontrará descanso, y ahora mismo estamos viendo cómo está rodeado de enemigos, por eso está armado hasta los dientes y no puede descansar, digamos así, no puede reposar. Y no puede reposar hasta que no reconozca a Jesucristo, hasta que no reconozca al Señor. Porque es el Señor el que verdaderamente nos introduce en el descanso. Porque cuando Jesucristo resucita, lo primero que dicen los apóstoles es: paz a vosotros. Dice: yo he vencido la muerte. La muerte es el último enemigo que va a ser vencido. Cuando yo he vencido la muerte, ya no existe la muerte, ya no hay nada ni nadie que te pueda amenazar. Por tanto, ya puedes entrar en el descanso. Por eso Pablo dirá: ¿quién me apartará a mí del amor de Cristo? La angustia, la persecución, la espada, la soledad, nada me puede apartar. De forma que el Shabbat, el descanso, es propio del cristiano, que es lo que vive en perpetuo Shabbat. No solamente un día a la semana, sino constantemente, porque vive descansado en el Señor. Eso es un montón para entendamos el significado, porque Israel, repito, es una palabra fundamental para toda la humanidad. ¿Y cómo podemos alcanzar nosotros este descanso? Porque ya está decretado, está hecho. Yo he escuchado gente diciendo: yo estoy salvo, ya no hay problema, yo no. Entonces... No es, la salvación es definitiva, ya estoy salvo y entonces ya puedo hacer lo que me da la gana. No. La salvación es constante, continuamente nosotros tenemos que entrar en la voluntad de Dios, porque constantemente el demonio nos intentará apartar de esta voluntad de Dios. Por eso es fundamental este combate de cada día, que es la oración. Dice: Señor, yo no entiendo muchas veces lo que me está pasando en mi vida, pero sé que tú eres fiel, que tú me amas, que todo lo que tú permites es para mi bien, tanto que se haga tu voluntad, no la mía. Ese combate, que es el combate de la oración, es fundamental, y por eso dirá Pablo: orad constantemente, sin interrupción, porque sin la oración nos hundimos en la enseñanza del demonio, que nos dirá que Dios no nos quiere, que la historia está mal hecha y todas estas cosas. Por eso es fundamental este combate diario. Muy bien. ¿Y eso cómo nos lleva? Bueno, esto nos lleva a algo muy importante. Nos lleva a algo importante. Es decir, porque todo este tiempo de preparación está en función de Jesucristo. Pero para que Cristo pueda entrar en la historia, para que, digamos, se pueda ser encarnado, hace falta que haya una tierra, que esté dispuesta a acogerlo, a recibirlo. Y Dios no puede permanecer en comunión con el mal, con el pecado. Por eso Dios ha ido purificando este pueblo. Hemos dicho que después del exilio hay una purificación muy seria, y luego vendrá la reforma de Esdras, de Nehemías. Israel, el pueblo de Judá en este caso, ya también dará sus fluctuaciones, pero todo va decantándose hasta que aparece alguien que está dispuesto a acoger totalmente a Dios, a entrar totalmente a la voluntad de Dios, completamente bloqueado hacia Dios. Es la tierra fecunda donde Dios se puede encarnar, y esta tierra fecunda es María. Y por tanto, toda la historia de la salvación confluye, digamos así, toda la elección de Israel confluye en una persona, una mujer, María, en la cual se hace carne Dios mismo, el verbo de Dios, toma carne en María,
y hace presente el objetivo de la creación, que es la comunión de Dios con el hombre en una sola persona, que es Jesucristo. Y está ahí es donde confluye toda la historia de la salvación. Por eso el acontecimiento de Jesucristo es lo que llama Pablo el momento culminante, que es el punto central desde el que poder entender toda la historia de la humanidad. De eso lo veremos muy claramente a través de un libro importante, fundamental, que es el último libro de la Escritura, que es el libro del Apocalipsis, que es el que nos da la clave para entender la historia, nuestra historia personal y la historia de la humanidad en conjunto. Pero que hay que saber entenderlo, porque ese libro me parece a mí por supuesto que tiene su intríngulis. Tiene su intríngulis, sí. Ahí, pues sí. Digo que esto que hablaba el padre de la persona que acoge a Jesucristo en la carne y todo esto, pues siempre me acuerda a mí esto que dice San Juan: vino los suyos y los suyos no los recibieron. Pero a los que le recibieron le da un poder. Le da poder de hacerse hijo de Dios. ¿Okay? Entonces, de alguna manera también esta mujer pues es prototipo también para todos nosotros. Es la que ha cogido esta presencia de Jesucristo. Total disponibilidad. ¿Cuál es la diferencia entre María y nosotros? Porque en el fondo María recibe un anuncio de un ángel. Nosotros también recibimos un anuncio de parte de Dios. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué en María ha realizado Dios estas maravillas y no en nosotros? ¿Dónde está el punto clave? Porque María acoge esta palabra sin condiciones, totalmente hágase en mí según tu voluntad. No pone ningún reparo en una condición. Nosotros cuando Dios nos habla siempre ponemos, bueno, sí, pero no, eso respétamelo, aquello no me lo toques, mi familia no, mis bienes no, o siempre ponemos sí, pero... Estoy dispuesto a todo menos a tal cosa. Pero tal cosa, siempre es un pero. Entonces le ponemos a Dios, le atamos las manos y no permitimos que Dios pueda actuar libremente en nosotros y hacer lo que Él piensa en nosotros. Eso es lo que hizo María, porque María no puso ningún obstáculo, se puso totalmente en manos de Dios. Sí. La única diferencia es esa. No, es que eso está bien claro en la Escritura precisamente con María, porque 6 meses antes el mismo ángel va donde un hombre con una situación, vamos a decir, parecida a la de Abraham, ¿verdad? Uh-huh. Va donde este hombre y le ofrece un hijo también. Sí. Pero no lo querés saber, porque ¿cuál es el problema de Zacarías? ¿Cuál es el problema de Zacarías? El problema de Zacarías es que está, digamos, tiene un resquemor con respecto a Dios. Porque él, que le ha servido tanto tiempo, con toda dedicación, que le ha pedido algo y Dios no se lo ha concedido. Él quería tener hijos y Dios no se lo ha concedido. Y ahora que soy viejo, ahora me das lo que... Ahora a buenas horas. De nada me muero yo antes de que este muchillo esté grande. Por tanto, ese es el problema de Zacarías, que, digamos así, que tiene este rechazo con respecto a Dios. Y pone su condición. Pone su condición. Pone su condición. Yo soy viejo ya. ¿No? Manifiesta una desconfianza. Una desconfianza, porque sí. Además... Por esa condición manifiesta, hay un montón de nosotros que podemos decir, yo no será para mí porque yo soy pecador, yo no sé. Porque además María recibe el anuncio en su casa, puede ser cualquiera. Pero Zacarías está en el templo. Está en el templo, en el santo de los santos. No, el santo. Y está ahí y todavía dice, ¿cómo será esto? ¿Pero quién es que te está hablando? Sí. Y es bueno saber que es el mismo ángel. ¿Ya? El mismo ángel Gabriel que le hace anuncio a los dos. Entonces uno se queda mudo y la otra comienza a decir, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se queda mudo porque en el fondo no ha visto el amor de Dios en su vida, por tanto no puede alabarle. Solamente cuando lo reconozca, cuando nazca su hijo, entonces se le soltará la lengua, porque entonces es cuando Zacarías acepta y dice, verdad, Señor, tienes toda la razón. Entonces ya puedo alabarte, puedo bendecirte por mi historia. Y además la historia que Dios quería con Zacarías era mucho más grande que la que pretendía Zacarías. Zacarías hubiera tenido que tener hijos de joven, pero si Dios hubiera hecho caso a Zacarías, ¿quién conocería hoy a Zacarías? En cambio, el plan de Dios sobre Zacarías era inmensamente más grande. Quiere hacerle padre de un solo hijo. ¿Pero de qué hijo? Uh-huh. Juan el Bautista, nada menos.
el mayor nacido de mujer. Por tanto, siempre los proyectos de Dios sobre nuestra historia son muchísimo más grandes que los que tenemos nosotros mismos. Por eso es mejor dejar que sea Él quien lleve la historia y no nosotros. O sea que cuando renegamos de nuestra historia, es que estamos siendo ignorantes de lo que Dios ha querido hacer con nosotros, que nosotros no hemos visto, pero que al final, con una serie de dificultades y bueno, básicamente dificultades de parte de la historia, de parte de nuestra misma y todo eso por allí, al final Dios está haciendo algo con nosotros y no nos damos cuenta, y por eso renegamos ante la historia. Muy bien, es así mismo. Hoy ha sido un poquito más, estamos entrando en temas no tan de la superficie, estamos bajando, intentando ver cómo esta historia de salvación en el fondo está para nosotros y por nosotros. El tiempo se acabó. Gracias por estar aquí. Gracias a mí también. Y gracias a Dios. Y gracias a Dios. Y nos vemos en una semana. Continúen, por favor, siguiéndonos, animándonos y comentando. Denle al pulgar o al otro pulgar. Que pasen una buena semana. Muy bien.